Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el warrant. Bueno, para definir el warrant, primeramente debemos enfocarnos en una breve referencia histórica del mismo. Y de esta manera, o de cierta forma, se puede visualizar la evolución económica política del país cuya legislación sea analizada. Bueno, en primer lugar, contamos con el autor de Bene, que dice que es una historia contemporánea en donde nos remontamos a Inglaterra. Ahí en el año 1708, el Operatorio General de los Docks o Almacenes Generales comenzó a demandar la asistencia de nuevos instrumentos que facilitarán la transferencia de la propiedad de la mercadería allí depositada, con la posibilidad de introducir en el proceso mecanismos de cobertura que otorgan a la garantía del acreedor. Bueno, como concepto tenemos que los warrants son productos financieros derivados, son opciones negociables en forma de título a valor que ofrecen a su propietario el derecho, pero más no la obligación a comprar o vender una cantidad determinada de activo a un precio fijo durante un periodo de tiempo hasta una fecha predeterminada a cambio de pago de un precio. Bueno, también se dice que es un título a valor emitido por los almacenes generales del depósito AGD en representación de las mercaderías almacenadas en sus depósitos. Bueno, mediante ello, su endoso permite a los dueños de las mercaderías construir prendas que garantizan sus obligaciones ante empresas financieras dentro o fuera del país llamadas endosatorios. Como warrant, significa el número de acciones que puede comprar el tenedor de dicho título, el precio que ejerce y la fecha de vencimiento. Los warrant cotizan en la Bolsa de Valor de Nueva York desde el 13 de abril de 1970, figurando en la categoría de opciones. Bueno, como comentario final tenemos que el warrant se define como el contrato o instrumento financiero derivado que otorga al comprador el derecho, pero más no la obligación, a adquirir una fecha a un precio, una o varias acciones de la sociedad emisora de la obligación. Los warrants suponen un incremento de la rentabilidad de las obligaciones a las que acompaña, lo que facilita su colocación en el mercado. Bueno, por el ámbito mercantil se dice que es un resguardo emitido por los almacenes generales del depósito, cuando se deposita en ellos un conjunto de mercadería, propiedad de un deudor. Bueno, este documento es entregado al acreedor de forma que si en la fecha de vencimiento del crédito el deudor no paga, el acreedor podrá exigir la venta de las mercaderías necesarias para salvar su deuda en subasta pública y con la intervención de un corredor de comercio o notario. Bueno, mi nombre es Bazán Cabellos, quien les habló. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Selene Casas. Sí, bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Selene Casas Martínez. Ahora, reforzando lo que dijo mi compañera, vamos a hablar sobre las características del warrant. Un warrant no se puede vender si antes no se ha comprado, pero es totalmente negociable, es decir, se puede comprar o vender tantas veces como se quiera, obteniendo el beneficio o la pérdida correspondiente. En segundo lugar, el warrant es un producto derivado, lo que significa que el warrant va a derivar de la existencia previa de otro producto denominado subyacente. El activo subyacente puede ser cualquier otro tipo de activo financiero, entre un índice y una acción, por ejemplo. En tercer punto, un warrant tiene fijado desde su emisión el activo subyacente, el precio del ejercicio y el vencimiento. Y al mismo tiempo se conoce como la cantidad de activo subyacente a la que da derecho cada warrant, que se denomina ratio. En cuarto lugar, al comprar un warrant se adquiere el derecho, más no la obligación, a comprar o vender el activo subyacente. Y por último, el precio que se paga por el warrant se denomina prima y es lo que cuesta adquirir el derecho o comprar o vender el activo subyacente. La prima va a depender de varios parámetros entre el precio del ejercicio o el precio del activo subyacente, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ahora de lo que es el certificado de depósito, vamos a definirlo. Bueno, ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, tiene mucho dinero guardado
en su casa y no sabe qué hacer con él, no lo va a invertir, bueno, ese dinero puede convertirse en un certificado de depósito, el cual es un documento de carácter nominativo emitido por una entidad de crédito como un banco o una caja de ahorros que ofrece una rentabilidad fija en un periodo de tiempo determinado. Esto hasta que el banco lo diga. En otras palabras, en lugar de depositar tu dinero en un banco por un periodo fijo, el banco puede pagarle una tasa de interés fija que típicamente es más alta que las tasas que ofrecen en las cuentas de ahorro. Y cuando se cumple el plazo, es decir, el certificado de depósito, se le va a regresar el dinero que él tuvo más el interés que se puede generar. Ahora, si una persona necesita acceso a los fondos antes de que termine el plazo, bueno, esta persona estará sujeta a penalizaciones por el retiro anticipado de fondos. Siguiente, por favor. Y hablando ahora de la clasificación del certificado de depósito, se divide entre simple, que es cuando se entrega u ordena el depósito de mercadería, ya sea por titular de estas o por un tercero, en este caso puede ser un jefe, un árbitro, un acreedor, etc. La siguiente clasificación es a través de una financiera, cuando una entidad financiera o bancaria entrega u ordena el depósito de mercadería, sea en garantía. Y las aduanas, por último, cuando el almacén general de aduanas conserva, retiene y revisa la mercadería mientras se pagan los tributos aduaneros. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora daremos a conocer lo que son las semejanzas, porque los consideramos importante, y esto debido a que muchas personas pueden confundir lo que es un warrant y un certificado de depósito. La primera es que ambas tienen la misma naturaleza, ambas son títulos causales, es decir, no se desvinculan de su relación jurídica, ambos son títulos de valores a la orden, se transfieren por endoso, tienen un grado de complementariedad y en algunos países el certificado de depósito y el warrant se encuentran en un solo documento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la naturaleza, de las diferencias de lo que es el warrant y el certificado de depósito, tenemos que en su contenido el certificado de depósito acredita la propiedad de la mercancía, mientras el warrant contiene una obligación de pago respaldada a través de una garantía prendaria. El instrumento, el certificado representa o incorpora al título el derecho de propiedad sobre la mercancía, mientras el warrant representa el contrato de préstamo y su garantía. Su garantía es la mercadería. En el caso de transferencia, otra diferencia es que el certificado está disponiendo de la mercadería, mientras el warrant lo transfiere mediante el derecho a cobro de un crédito prendario. En caso de transferencia, el certificado se dispone a través de la mercadería y el warrant se transfiere a través de un certificado de crédito. Eso ya lo repetí. Bueno, en caso de la relación, el warrant se entabla en una relación depositante-comprador, y en el caso del certificado se entabla una relación almacén-depositante. El certificado de depósito es endosado por separado al warrant, mientras que el warrant, al realizarse el primer endoso, ese deberá ser registrado en el almacén de depósito como certificado de depósito que se hubiera emitido. Gracias, eso fue todo. Bueno, quien les habla, Medalí Bustamante, les voy a hablar sobre cuál es la función y para qué sirve el warrant. Bueno, según el artículo 233.1 en la ley de título de valores 27287, desde su utilización en el mercado, el warrant ha tenido una gran acogida en el sistema financiero, pese a que la ley 2763 no estableció restricciones para el uso de dicho instrumento como título de crédito. Se puede afirmar que el warrant servía como un vehículo para canalizar los recursos en el mercado monetario de corto plazo, situación que se mantiene en la actualidad, pues ese mercado sirve de escenario para las numerosas transacciones que se realizan sobre el warrant. Así, en el mercado bancario o financiero es percibido desde dos aspectos: como título de crédito garantizado con prenda y como título de garantía. Siguiente. Como título crédito garantizado con prenda, el warrant es empleado como título suficiente para garantizar créditos directos e indirectos. Al decir títulos suficientes, se quiere enfatizar que es concebido en su real dimensión como un título de crédito unido, inseparable a un derecho de prenda. Por tanto, no es necesario suscribir un título valor adicional donde se indique la obligación crediticia asumida u otorgar garantías adicionales, salvo que la operación así lo exija.
Por ejemplo, si es un valor de los bienes, si ese valor de los bienes es inferior al monto de la deuda u obligación principal. Como título crediticio garantizado comprenda, como título referencia a lo anterior, aquí el warrant es empleado como título complementario para el otorgamiento de créditos. Es decir, el intermediario financiero solicita al cliente tanto la emisión de un pagaré como el endoso del warrant, las cuales sirven de sustento a una misma operación de crédito. De este modo, el crédito se encuentra asegurado por dos títulos valores más un derecho de prenda incorporado en uno de ellos. En otras palabras, la operación de crédito sirve de obligación casual del pagaré y del endoso del warrant. Cuando el warrant es empleado como podrá indicarse en el título que la prenda respalda una obligación contenida en otro documento, el cual este documento puede ser contrato u otro título valor. Asimismo, es importante advertir que esta modalidad del empleo del warrant es aplicable a aquellos casos donde se pretende respaldar obligaciones de terceros, porque de lo contrario el propietario se convertiría en obligado solidario de crédito contenido en el warrant. En este caso, sea utilizado como título de crédito con garantía. Como título de garantía, el warrant puede ser empleado bajo dos modalidades, los cuales son excluyentes entre sí. Es decir, pueden existir o coexistir. Estas modalidades son, siguiente por favor, como garantía específica y como garantía global abierta o sábana. Como garantía específica, cuando asegura el cumplimiento de un crédito individualizado, por ejemplo, un contrato de mutuo con la garantía sobre el warrant, en este caso decimos que la específica o individual pues solo respalda una operación de crédito. La especificidad de este warrant o de esta garantía pues opera por defecto. Al haber modificado el artículo 162 de la Ley de Bancos, además, esta constituye una regla general y sin excepción por el caso de las garantías de terceros, aquellas que son otorgadas por personas distintas al obligado principal. Como garantía global, abierta o sábana, en este caso, pues la garantía se extiende como una sábana para asegurar el cumplimiento de todas las dudas y obligaciones directas o indirectas, existentes o futuras, asumidas para con la empresa financiera por el endosante del título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Bancos. En esta cualidad o privilegio de la garantía opera de manera expresa, es decir, al momento de endosar el warrant, el deudor deberá indicar que el título va a respaldar las obligaciones presentes y futuras del endosante. Siguiente. ¿Para qué sirven los warrants? Bueno, los warrants son emitidos por diversas emisiones y ofrecen una variedad importante de activos subyacentes, tema que lo cual mi compañera ya lo había mencionado. Se trata de productos derivados muy interesantes para los inversores particulares, pues la manera de contratarlos es bastante sencilla, como ya hemos adelantado, ya que ofrecen una liquidez garantizada y disfrutan del apalancamiento. Los warrants sirven para mejorar el rendimiento de nuestra cartera de inversión, pues dado su apalancamiento, podremos conseguir mejores resultados sin necesidad de invertir mucho capital. Al estar apalancados, los warrants nos permitirán invertir desde 1% hasta un 10% como máximo del capital disponible. Bajo este coste de los warrants, se va a poder permitir operar en acciones sin necesidad de invertir en la bolsa, donde ya se sabe, ahí las comisiones son más elevadas. Y por otro lado, nos permiten proteger el portafolio o cartera de inversión, pues invertir en warrants nos ayuda frente a caídas en el mercado. Siguiente. Bien, la que les habla es Magna Larcón Castañeda y les hablaré sobre el requisito del warrant. Para obtener el warrant se debe endosar y dentro de la ley del artículo 232, numeral 1, el primer endoso del warrant separado del certificado de depósito que se hubiera omitido
emitido o aun cuando tal omisión no se hubiera hecho, contendrá la fecha en la que se hace el endoso. Es importante este dato por cuanto en este momento el warrant es concebido como título de crédito. El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del endosante. Este es un requisito esencial para que el endoso se considere válido, según la Ley de Títulos Valores. No obstante, el error de la consignación del documento oficial de identidad no invalida el endoso. El nombre, domicilio y firma del endosatario. Los requisitos de identificación son indispensables. La intervención del endosatario no lo vincula respecto a las obligaciones cambiarias derivadas del warrant. Es decir, su intervención en el título valor es activa, como beneficiario de los derechos cartulares derivados del warrant, incluyendo la garantía real en el incorporada. El monto del crédito directo y indirecto garantizado. Este presenta el valor económico del warrant, mientras que el importe o valor de los bienes en él consignados representarán el valor económico de la prenda que se constituye con el endoso del warrant. El monto se podrá indicar en letras y números según los establecidos de la ley título valores, y en caso de discrepancia entre ambas se preferirá la suma menor. La fecha del vencimiento o pago del crédito garantizado, que no excederá del plazo del depósito. Esta fecha determina el vencimiento del warrant. Los intereses que se hubieran pactado por el crédito garantizado. En el warrant se permite el pacto de intereses compensatorios y monetarios, moratorios, comisiones, reajustes u otras contraprestaciones permitidas por ley. La indicación del lugar del pago crédito y o, en el caso previos en el artículo 56, la forma como ha efectuarse este. El pago en la obligación cambiaria debe ser efectuado en el lugar indicado en el propio título o en una empresa del sistema financiero, indicada en el título valor. A falta de indicación del lugar de pago, se entenderá como tal el domicilio del primer endosante. La certificación del almacén general del depósito en el endoso del warrant ha quedado registrado en su matrícula o libro talonario, como en el respectivo certificado del depósito, la refrendada como firma de su representante autorizado. Este certificado confiere validez a la prenda sobre los bienes depositados. En ese sentido, la certificación podría considerarse como un requisito para la existencia de la prenda. Siguiente. Comentario. Para obtener el warrant son necesarias ciertas formalidades como todo título valor. Estas formalidades fomentan la protección de derechos de los poseedores de dicho título y a quienes lo circulan. Además de esto, también dichas formalidades expresadas en la ley título valores ayudan a constatar el warrant y a hacer funcional su uso. Bien, profesor, buenas tardes. Mi nombre es Duberly Cabrera. Voy a hablar sobre el marco legal del warrant. En el artículo 224 señala sobre empresas autorizadas a emitir y contenido. Las sociedades anónimas constituidas como almacén general del depósito están facultadas a emitir el certificado de depósito y el warrant a la orden del depositante contra el recibo de mercaderías y productos de depósito, expresando en uno y otro documento el certificado de depósito y el warrant emitido por personas autorizadas a operar depósitos aduaneros autorizados se regirán por la legislación especial de la materia, siéndoles de aplicación supletoria las disposiciones de la presente ley. Siguiente, por favor. Respecto a los formularios warrant, los formularios en los que se emite el certificado de depósito y el warrant serán aprobados por la superintendencia, llevarán numeración correctiva y serán expedidos de la matrícula o libros talonarios que conservará el almacén general de depósito, consignado en cada título los requisitos formales. Siguiente, por favor. En este artículo de la Ley de Títulos Valores hace referencia al valor de las mercancías. Solo se emitirán certificados de depósito y warrant por mercaderías cuyo valor señalado en el título no sea menor al equivalente de 5 unidades impositivas tributarias vigente en la fecha de su emisión. Siguiente, por favor. Respecto a las mercaderías no sujetas en el almacenamiento, habla en el artículo 228, bajo la responsabilidad del almacén general de depósito, con la única excepción señalada en el artículo 224, no podrá emitir certificado de depósito ni warrant por mercaderías sujetas a gravámenes o medidas cautelares que le hubieran sido notificadas previamente. Siguiente, por favor. El comentario sobre este tema es que en la ley 27.28.7, ley de títulos valores, a partir del artículo 224 hasta el artículo 239, se especifican particularidades y normativas del warrant
de una manera clara y precisa, ya que es un título valor muy importante en la negociación de activos con un valor monetario mayor o igual a 5 unidades impositivas. Bien, profesor, para finalizar la exposición, habla Claudia Casani Flores y vamos a hablar sobre algunos ejemplos de los 3 tipos de warrant de acuerdo a la legislación peruana. Tenemos el warrant insumo producto, warrant con endoso por embarque y warrant virtual. Para esto debemos saber cómo o quiénes participan en este proceso. Tenemos a los depositantes o productores, que van a ser las empresas que van a solicitar o van a depositar sus mercaderías y van a buscar un financiamiento, el capital. Luego tenemos a las entidades financieras o bancos, que van a ser los que van a entregar una determinada suma de dinero al depositario que hemos mencionado a cambio de una garantía. Tenemos, por ejemplo, al banco BBVA, al Interbank, entre otros. Y finalmente tenemos a los almacenes generales de depósito. Vienen a ser las sociedades anónimas que cuentan con la facultad otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros para emitir el recibo de mercaderías. Asimismo, son sometidas al control y supervisión de esta entidad. En el Perú tenemos a DEPSA y a CASA, entre otras. Bien, ¿cuáles son los beneficios para ambos agentes, al financiador y al cliente? Al financiador, pues, esto le significa adoptar una garantía de fácil constitución y que ante el posible incumplimiento de las obligaciones, éste pueda facultar su rápida ejecución. Asimismo, no requiere inscripción en los registros públicos y, bueno, se dice que este proceso tiene mayor rapidez y permite un aumento en la operatividad, pudiendo realizar retiros parciales o totales conforme el cliente vaya amortizando su deuda. Y para el cliente, pues, permite utilizar stocks como garantía o prenda para la obtención rápida de créditos, ampliando así su capacidad de financiamiento. Y finalmente, puede constituir el warrant en sus propios almacenes. Así estaría evitando algunos costes por movilización o almacenaje de su mercadería. Ahora hablaremos del flujo del warrant. Como vemos, hay 3 agentes. Empezaremos con la del cliente. El cliente solicita el ingreso del warrant. Esta solicitud va a la almacenera, quien evalúa, inspecciona, valoriza y finalmente aprueba esta solicitud. Luego registra y emite el warrant en el sistema de almacén general de depósito, pasa a firmar los documentos, por parte del cliente, el cliente hace el envío de estos al financiador, que en este caso es BBVA. BBVA evalúa la operación, firma los documentos, pasa de nuevo a la almacenera, quien va a actualizar el sistema de almacenera general de depósito y lo va a endosar. Así es que lo va a remitir, o sea, va a remitir el warrant ya endosado y el proceso termina cuando se obtiene el warrant en custodia. Bien, ahora sí hablaremos de los ejemplos de warrant insumo producto. Este permite la emisión de warrants desde el almacenamiento del insumo. Siguen paso a paso todo el proceso de producción hasta alcanzar un producto terminado en un almacén cerrado, ya sea el cliente o un tercero, y le va a otorgar un mayor valor al producto durante su producción. Bueno, en el caso planteamos de que un productor de cáscara de arroz ponía su mercadería, en este caso su insumo, como prenda o garantía mediante la almacenera y con la entidad financiera, que ya hemos visto el flujo, bueno, cómo se da todo este proceso, para que así pueda obtener un crédito para financiar, no sé, su negocio, entre otras causas. Luego tenemos al warrant con endoso para embarque. Se dice que este facilita la transferencia de mercaderías sin necesidad de su desplazamiento, lo cual permite ahorrar costos operativos durante el proceso de exportación e importación. En este caso tenemos a productores de lana, quienes por ejemplo han hecho un contrato con China, una empresa china, de manera que quiere exportar su lana a China. Entonces ellos, para evitar costos de movilización, como ya decíamos, van a hacer uso de este tipo de warrant. Describimos el ejemplo como: aquí la mercadería deja de ser los de los productores. Por ejemplo, cuando la mercadería ya deja el lugar de inicio y está yendo al lugar de destino, deja de ser de los productores para pasar a manos o autoridad de la persona que lo está solicitando. Bueno, en este caso, la empresa china. El banco le suministra un capital contra la garantía del producto y así cuando la lana llegue a puerto de destino, este warrant podrá liberarse. Asimismo, la mercadería será cancelada y le servirá a los productores para cancelar al banco y tener algunas utilidades. Y finalmente tenemos al warrant electrónico virtual, el que les va a permitir a los clientes o financieros gestionar, administrar y controlar las garantías correspondientes a su mercadería vía online, sin importar dónde se encuentre. Así, el cliente puede expresar su voluntad de endosar, emitir, liberar y hasta prorrogar este warrant. Como sabemos, este es de naturaleza virtual, entonces va a ser un título valor desmaterializado. Esto está acorde al artículo 2 de la Ley de Títulos Valores, donde se menciona que estos requieren de su representación por su anotación en cuenta y de su registro ante Cabali.
A continuación veremos un ejemplo. Acá tenemos que el cliente, en este caso, manifiesta su voluntad como depositante y va a expedir el warrant por DEPSA, en este caso es la almacenera. Ellos van a tener comunicaciones por correo electrónico y firmas digitales. Luego, DEPSA y el banco, que en este caso es BWS, van a registrar la operación en el sistema Cavalli. Cavalli confronta y valida la información, los registros quedan disponibles para consultas. DEPSA registra el endoso del warrant en su libro de endoso y así se da el fin de la operación. Y para concluir, a modo de comentario decimos que respecto a los tipos de warrant, bueno, existen diferentes clasificaciones que van a servir para facilitar al inversor en el mundo del comercio, tanto para aquellos que buscan incrementar su patrimonio a través de la producción de sus insumos, como veíamos en el caso del warrant insumo producto con la cáscara de arroz, como para los que expresan la voluntad de endosar productos que serán exportados, como veíamos en el ejemplo de la lana, o para aquellos inversores que se encuentran lejos, como el warrant virtual. Y profesor, eso ha sido todo. Muchas gracias.